Ok, buenas tardes, bienvenidos a todos a este webinar. Hoy estaremos hablando sobre el impacto que la pandemia ha tenido sobre nuestros negocios y revisaremos las estrategias y herramientas que nos permitirán enfrentar mejor este momento crítico. Soy Mónica Max, guatemalteca, graduada de INCAE. Tengo experiencia en análisis financiero de inversiones y consultorías en el sector agrícola de Guatemala. Con nosotros está Joshua también. Joshua, si quieres hablar un poco sobre ti. Gracias, Mónica. Es realmente un placer de estar con todo el equipo aquí en el webinar hablando de esos temas. Mi nombre es Joshua Miguel Youngward. Yo nací en Colombia, pero soy de Minnesota, de los Estados Unidos. Tengo desde el mes de febrero viviendo acá, digamos desde el año 2015, viviendo acá en Bogotá. En el año 2019 me casé con mi hermosa esposa Maricel, quien es de Cartagena, y estamos esperando un hijo en diciembre. Tengo 21 años de experiencia en el tema de negocios internacionales y la banca de inversión, y he vivido la mayoría de mi vida en los Estados Unidos, pero también en Venezuela, Londres, Singapur, México y ahora en Colombia. Ahora me dedico a temas de impacto social con mi empresa Tuluni International, que ahora tiene 5 años y medio de experiencia. Es un placer estar con ustedes en nuestro primer webinar y ahora le doy la palabra a Mónica. Muchas gracias. Ok, entonces, bueno, en esta sesión que está siendo transmitida a través de YouTube y Facebook Live, para los participantes será una sesión grabada y los panelistas estarán conectados a través de StreamYard. Los panelistas que estarán con nosotros hoy son Francisco Castillo. Él es oficial de inversiones en Tuluni. Es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes y tiene una maestría de la Universidad EAFIT. Él tiene 9 años de experiencia en manejo de inversiones y finanzas corporativas y ha trabajado en el desarrollo sostenible de plantaciones a gran escala de cacao en Colombia. También estará Keila Patricia Torres. Ella también es oficial de inversiones en Tuluni. Es profesional en el campo agrícola y de finanzas. Tiene 6 años de experiencia en investigación y desarrollo. Ha trabajado como pasante para empresas de la industria de café, cacao y tabaco en Nicaragua. Hizo un interinato en Ovicocredit, donde trabajó en proyectos agrícolas con enfoque en responsabilidad social. También estará Lorena Rodríguez. Ella es analista de inversiones en Tuluni. Es ingeniera en agronegocios, egresada del Zamorano. Tiene experiencia en investigación de economía agrícola, mercadeo, manejo de calidad y desarrollo organizacional en la producción agrícola. Es candidata a una maestría en análisis de datos e inteligencia de negocios. Mariela Belli, quien también es oficial de inversiones en Tuluni, que también estará con nosotros hoy, es licenciada en contabilidad y finanzas de la Universidad de Maryland. Tiene un título de Social Enterprise Management and Impact Investing del Instituto de Estudios Internacionales de Monterrey. Ella tiene 12 años de experiencia y ha trabajado con una amplia gama de instituciones en América Latina, África, Asia y los Estados Unidos, en inversión directa en empresas sociales, en diligencia financiera y desarrollo de negocios y gestión de cartera. Y también estará acompañándonos Adriana Arroyo Reyes. Ella es graduada de Derecho de la Universidad Libre. Es una mujer de negocios y asesora legal. Tiene 15 años de experiencia en contratos civiles y comerciales, nacionales e internacionales. Además, ha asesorado a diversas instituciones públicas y privadas en Colombia y actualmente es directora del Centro de Conciliación Asejusti y es propietaria de Asecol SAS, una firma de abogados colombiana local. Para hablar un poco sobre Tuluni, tal vez, Joshua, ¿nos podrías contar qué hace Tuluni? Claro que sí, gracias. Entonces voy a hablar un poco sobre lo que nosotros hacemos en Tuluni International. Para empezar, Tuluni International es una empresa internacional de asesoría financiera. Tenemos un enfoque siempre en impacto social y en el medio ambiente. Nosotros ayudamos a nuestros clientes con acceso a financiamiento, acceso a mercados,
y capacitaciones en administración de negocios, que cae bajo lo que son diagnósticos de nuestros clientes. Trabajamos en temas de inclusión financiera, que es microfinanzas, agronegocios, temas de agua potable, energía renovable, educación, salud y tecnología. Estamos basados en los Estados Unidos y tenemos un equipo en Colombia, Nicaragua, Perú, Bolivia, Guatemala y El Salvador. En el tema de acceso a financiamiento, lo que nosotros hacemos es ayudamos a los fondos de impacto social colocar su dinero con instituciones de microfinanzas y también con organizaciones, digamos, de agronegocios en América Latina. También trabajamos directamente con los clientes que están buscando financiamiento. Preparamos sus casos o solicitudes de crédito para presentar a los fondos de inversión internacional. En el tema de acceso a mercados, ayudamos a las organizaciones agrícolas a comercializar sus productos con compradores en los Estados Unidos y en Europa. Para el tema de administración de negocios, proveemos asistencia técnica en temas de estrategia, finanzas, contabilidad, mercadeo, ventas, estrategias digitales y riesgos operacionales. Específicamente, hacemos diagnósticos, planes de acción, el desarrollo de modelos financieros y planes de negocio. Entonces, siempre si quieren contactarte con nosotros, podemos ayudar con esos temas y desarrollar esos planes para tu negocio. Al final del webinar, vamos a compartir nuestra información de contacto y podemos seguir hablando con ustedes. Entonces, voy a dar otra vez la palabra a Mónica. Muchas gracias por la información, Joshua. Ahora, pues, en esta época de crisis, ¿verdad? Todos estamos conscientes de las dificultades que el COVID ha causado a nivel mundial y sabemos que es necesario estar preparados para enfrentarlo. Francisco nos dará una explicación sobre este tema para que vayamos poniéndonos en contexto. Francisco, ¿qué puedes contarnos sobre el impacto que la pandemia ha tenido? Hola, ¿cómo están todos? Gracias por participar de este webinar. Entonces, todos sabemos de la situación que estamos viviendo, de la cual ya tenemos más o menos 16 millones de casos en el mundo, de los cuales 4 corresponden a Latinoamérica, 4 millones. Es decir, ya somos la cuarta parte de los casos en el mundo. El foco de la pandemia está localizado ahorita en América, en especial en América Latina, con Brasil, con muchos casos y en aumento todavía en muchos países no hemos llegado al pico de la pandemia, entonces pues lo que viene todavía será más complicado. A pesar de que varios países nos encerramos desde una etapa temprana en cuarentenas para tratar de prevenir el contagio, y desde ese momento empezamos a afectar la economía, lo cual ha traído bastantes problemas, como por ejemplo el aumento del desempleo. Por ejemplo, la CEPAL considera que el aumento del desempleo va a pasar del 8.6% al 8.9% en el 2020, de los cuales trabajos en Latinoamérica corresponden más o menos a unos 2.7 millones de trabajadores. Ha sido muy difícil porque Latinoamérica es un país, es una región donde la mayoría de las empresas son pequeñas o microempresas y medianas empresas, más del 95% en algunos países son pymes, y estas se ven mucho más afectadas debido a que no tienen muchas reservas de caja, diferente a las compañías grandes, pero son la minoría en proporción. Entonces, realmente apenas entramos en cuarentena hubo un impacto grandísimo en el desempleo, donde se vio que muchas personas dependían prácticamente del día a día, sumado eso a la informalidad que tenemos en Latinoamérica, es decir, familias pasaron de tener trabajo un día y al otro día ya no tener fuente de recursos. Hay varios sectores que se han visto afectados, el sector financiero, en especial, por ejemplo, el sector de las microfinanzas, se ha visto afectado. Los clientes, que representan una importante fuente también que mueve la economía, las microfinancieras mueven la economía porque dan trabajo y incentivan el crédito a sus clientes, pues resulta que muchos clientes, pues por prevenir, prefirieron no pagar créditos o no tenían la capacidad de pago, entonces han visto grandes problemas. La principal problema que tienen es la liquidez. Han tenido que soportar varios meses de poca liquidez y sí tener que pagar sus pasivos
a sus proveedores, etcétera. Por ejemplo, también se han visto afectadas las instituciones que captan depósitos porque las personas prefirieron sacar sus recursos y en vez de tenerlos ahorrados por miedo de la pandemia o porque perdieron su trabajo. Y la segunda es, se redujeron los ingresos por servicios financieros, dado que no tenían la capacidad de pagar y cumplir, entonces era o poner comida en la mesa o pagar el crédito, entonces han demorado mucho en pagar los créditos o se renegociaron bastantes créditos, afectando 2 o 3 meses de flujo de caja de las compañías en esas negociaciones de refinanciar las carteras. Entonces, en resumidas cuentas, el mayor reto que se tienen ahorita son la reducción de créditos que están recibiendo las personas, a la vez con la suspensión de los desembolsos de los financiadores, dado que estas microfinancieras dependen mucho del fondeo que ellas reciben para a su vez poder prestarle recursos a sus clientes. Estas compañías han decidido no prestar en este momento por el riesgo que puede conllevar al no pago. Y pues todo esto se vuelve una cascada, pues si el de la panadería pues no está vendiendo lo suficiente, pues tal vez no puede contratar al de la ferretería que necesitaba algo, y es un efecto bola de nieve donde en últimas se ven más afectados los más vulnerables. En este tipo de crisis, las personas más vulnerables, los pobres, las personas de escasos recursos, son los que más sufren los efectos. En la agricultura, pues se ha visto afectado un poco el tema de la cadena de suministro. En especial al comienzo hubo mucha demanda de productos por temor, lo cual pues presionó a que las cadenas de suministro trabajaran al máximo. Actualmente ya se han regulado, pero también ha pasado que en zonas se han presentado casos de COVID y por prevención trabajadores no han ido a cumplir sus funciones, generando así dificultad para la producción de alimentos. Este es un resumen y con gusto podemos atender cualquier inquietud más adelante. Muchas gracias por esta explicación de lo que estamos enfrentando. Pues como ya escuchamos ahora, tenemos que prestar especial atención a esto, ¿verdad? Porque Latinoamérica es el foco de contagios ahorita y según lo que escuchamos, pues esto seguirá aumentando. Entonces es importante que estemos preparados y pues nuestro objetivo hoy es compartirles lo que nosotros conocemos y lo que tenemos de información para ayudarles a prepararse y a enfrentar de una forma más eficiente esta situación. La estrategia corporativa es uno de los temas que es importante tratar y que es importante conocer, por lo que Keila nos estará contando sobre algunas estrategias que las empresas pueden tomar para protegerse durante este periodo de riesgo. Bien, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por estar en este webinar. Bueno, sí, como decía mi compañera, vamos a hablar de las estrategias que debemos adoptar como empresas para hacerle frente a esta pandemia que ha afectado tanto, ¿verdad?, el sector financiero, agropecuario y otros, como mencionaba Federico anteriormente. Uno de los puntos más importantes que tenemos que ver es la liquidez del negocio y de la empresa, ¿no? Necesitamos liquidez para continuar operando. El efectivo es de lo más importante y debemos ver cómo tener efectivo y maneras de liberar efectivo si no lo tenemos. Puede ser reduciendo costos o vendiendo algunos activos. Lo otro que es muy importante es realizar un plan financiero de corto plazo, puede ser de agosto a octubre o si es posible hasta diciembre. Si ya lo teníamos, entonces elaborar uno nuevo adecuado a la realidad que estamos viviendo ahora con el COVID-19. Si tenemos un plan financiero a un mes, no sería suficiente para realizar tomar decisiones estratégicas que sean correctas y que direccionen bien el negocio. Es importante proyectar los ingresos, los egresos, así como las utilidades, ¿no? En el caso de los ingresos, es importantísimo tomar en cuenta el volumen de productos y servicios que podemos generar en este periodo de agosto a octubre o diciembre, e igualmente los costos que se pueden generar para mantener el negocio. En el caso de los costos también se puede hacer una evaluación
de reducción de costos, en el tema de los gastos también, si es posible reducir gastos, porque puede que obtengamos un flujo de efectivo negativo y puede ser normal debido a los efectos de la pandemia que estamos observando, ¿verdad? Especialmente ahora en América Latina. Entonces sí se debe ver el tema de la reducción de gastos y costos. Vemos el tema de las deudas, el compromiso que tenemos con nuestros financiadores y ver una manera de disminuir la carga financiera, de este modo adecuar los pagos con nuestro flujo de caja. Si hay prestamistas informales, también tratar de renegociar con ellos para disminuir, como decía anteriormente, la carga. Bueno, tenemos también lo que son las estrategias digitales que se están abordando actualmente y que son una buena fuente, ¿verdad?, para aprovechar de este tipo de fuentes y generar más ingresos de los que ya tenemos. Recordemos que estamos en una nueva era en la que no podemos salir de casa y debemos pensar y reinventarnos de cómo entregar nuestro producto a nuestros clientes, ya sea en físico o un servicio. Entonces, ese es uno de los retos que actualmente tenemos. Para eso disponemos de algunas herramientas que están ahí y bueno, no hemos utilizado todavía, pero estamos a tiempo de hacerlo para comercializar nuestros productos y nuestros servicios, como son el CRM, que es el Customer Relationship Management. Por ejemplo, tenemos las plataformas de Insightly y Salesforce, en las que nosotros podemos monitorear nuestro negocio y podemos ver el seguimiento que estamos haciendo a nuestros clientes desde el contacto inicial hasta que entregamos nuestro producto y así no perder transacciones. También tenemos otras plataformas para ayudarnos en el tema del e-commerce, que son las plataformas en línea, donde nuestros clientes no tienen que llegar hasta nuestra tienda. Podemos tener una tienda virtual y así seguir vendiendo nuestros productos. Ejemplos de plataformas grandes tenemos Amazon y también tenemos eBay. Sin embargo, actualmente una persona nicaragüense que reside en Colombia acaba de crear una plataforma. La plataforma se llama Lo Uso Después, que ya está siendo aplicada en Colombia para vender productos de todo tipo. Nosotros como emprendedores o empresarios podemos inscribirnos en esta plataforma e incluir todos nuestros productos para hacer el enlace con nuestros clientes. Actualmente también se está usando en Nicaragua. También podemos hacer uso de las redes sociales. Ya vemos que con las redes sociales nos podemos comunicar también directamente con nuestros clientes, conseguir más clientes. Podemos hacer newsletters, publicaciones, blogs, webinars para tener una comunicación más eficiente. También podemos utilizar lo que es el MailChimp. Este tipo de aplicaciones y redes sociales son de manera gratuita. Si hay un costo que se puede generar dependiendo del alcance al que nosotros queremos llegar con nuestras publicaciones. En el caso del MailChimp, por ejemplo, cuando se registran para un webinar, nosotros creamos una base de datos de todas las personas que se han registrado y podemos continuar la comunicación con todos ellos, enviando siempre toda nuestra oferta de productos y nuestra oferta de servicios. Además de eso, como negocio, también debemos reinventarnos. Entonces caemos a lo que es el crecimiento y la innovación. Para crecer necesitamos un plan de negocio. Si no lo tenemos, debemos crearlo. Y si ya lo tenemos, debemos adecuarlo al contexto actual que es con la pandemia, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de crear un plan de negocios? Es crecer. Aparte de eso, tenemos que incluir mucho lo que es la innovación en nuestros productos, porque recordemos que hay mucha competencia en el mercado y pues ahora la crisis que está ahondando toda Latinoamérica es algo que es a nivel de países y debemos ver cómo mantener a flote nuestros negocios, nuestras empresas y continuar generando ingresos para mantener nuestros flujos de efectivo que sean positivos y podamos cumplir con nuestras obligaciones. Bueno, si tienen más preguntas, podemos abordarlas después, al final del webinar con Mónica. Muchas gracias por esta información. Nosotros pues entendemos, ¿verdad?, que es necesario ahorita planificar la operación de nuestros negocios, prestarle especial atención a la liquidez y pues lo valioso que es aprender a utilizar las herramientas digitales que tenemos para seguir teniendo comunicación y poder seguir atendiendo a nuestros clientes y generando ingresos.
Además de, pues, el riesgo que existe en no poder generar ingresos o de la necesidad que tenemos de crear un plan de negocios, también debemos de prestarle atención, como mencionó Keila, a nuestras finanzas, ¿verdad? Para esto, pues, nos acompaña hoy Lorena, que nos explicará qué debemos hacer para conocer y entender la salud financiera de nuestros negocios. Lorena, si nos... Muchas gracias, Mónica. Un saludo para todos. ¿Cómo podemos medir el desempeño financiero? Pues es importante conocer en todo momento cómo está la salud financiera de nuestro negocio. Hacer periódicamente un chequeo se vuelve fundamental para mantener la estabilidad de la empresa y prever posibles problemas en el futuro. A veces nos preguntamos, ¿estoy haciendo las cosas bien? Pues la única manera de saberlo es si medimos constantemente, es decir, mes a mes. Y luego analizamos esta información para comprender qué es lo que está pasando realmente en nuestra empresa. Para ello tenemos diferentes herramientas y estados financieros, como el balance general, el estado de resultados y el flujo general, que nos van a ayudar a entender mejor nuestro negocio. En el balance general, este es un informe financiero que nos muestra detalladamente cuál es el patrimonio de nuestra empresa, es decir, el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que conforman los recursos económicos que necesitamos para que nuestra empresa funcione. Este tiene 3 componentes: el activo, el pasivo y el patrimonio neto. Los activos son los bienes con los que cuenta la empresa para realizar las actividades, como el dinero en cajas y bancos o elementos físicos para realizar operaciones. Estos pueden ser temporales o circulantes, ya sean materias primas, deudas de clientes con nuestra empresa. También pueden ser fijos o semipermanentes como edificios o terrenos. Esto es todo lo que nos va a ayudar a poder construir nuestro negocio. Tenemos los pasivos, que son las deudas que tiene la empresa con acreedores, es decir, con nuestros proveedores, con el banco o con otras instituciones financieras a las que estemos obligadas a darles algo. El patrimonio neto serían las aportaciones hechas por los socios o accionistas de la empresa y los beneficios o utilidades que obtenemos en determinado periodo. Este se calcula restando el total de pasivos del total de activos. El balance general nos ayuda a analizar los activos, pasivos y el patrimonio con los que contamos. Por ejemplo, para saber en cuánto se ha invertido en algo y cuánto de este dinero proviene de los accionistas y cuánto proviene de acreedores. La solvencia es la capacidad de la empresa para cumplir sus obligaciones de deuda en cualquier momento. Esta, como ya mencionaron antes, se vuelve muy importante, ya que con esta podemos seguir operando. Hay indicadores clave, como la prueba ácida, que nos sirve para medir si nuestra empresa puede hacerle frente a estas deudas en el corto plazo. O también podemos buscar las relaciones entre deuda y capital para ver cómo están siendo financiadas nuestras operaciones. Si vienen más de nuestro patrimonio de accionistas o si viene más de acreedores. Siguiente. Luego tenemos el estado de resultados. Este es un estado financiero en el que se muestran detalladamente todos los ingresos, es decir, todo lo que nuestra empresa recibe, lo que ganamos. Los costos operativos, es decir, todos los gastos que incurrimos para poder operar en el negocio. Es importante destacar que aquí no se deben incluir los gastos familiares o personales, sino solamente aquellos que realmente vayan a aportar a las operaciones de la empresa. Finalmente, en el estado de resultados nos muestra el beneficio o pérdida que se genera en la empresa durante un periodo de tiempo determinado. El estado de resultados nos ayuda a medir la eficiencia y la rentabilidad. Por ejemplo, podemos calcular el porcentaje de margen operativo, que serían los ingresos menos los gastos antes de intereses e impuestos, y esto nos va a indicar
cuánto estamos ganando por cada dólar o por cada unidad que vendamos. También podemos evaluar el margen de rentabilidad para asegurarnos que realmente lo que estamos vendiendo esté generando un ingreso. El flujo de caja es una herramienta muy importante para la planeación del negocio al futuro. El objetivo de cualquier empresa es mantenerse en el corto plazo, primero y luego en el largo plazo. Para saber si podemos conseguirlo, debemos analizar la liquidez de la compañía, es decir, la cantidad de efectivo y los activos que se puedan convertir en efectivo en el corto plazo. El efectivo va a ser lo que realmente nos permita hacer frente al pago de proveedores y otros acreedores. En este flujo de efectivo, vemos el movimiento del dinero que se produce dentro de la empresa. La idea es que tengamos un saldo positivo a un nivel adecuado para evitar que tengamos que adquirir pasivos financieros no planificados en caso de tener que hacer frente a alguna situación, que es el caso que ha pasado actualmente con la pandemia del COVID. Nos hemos visto muchas empresas que se ha descuidado la liquidez o que no tenía la liquidez suficiente antes de la pandemia y que esas son las empresas que están sufriendo más actualmente. Esta es una herramienta muy valiosa para la planeación del negocio del futuro. Para ello, tenemos que saber proyectar las ventas y los gastos que tendremos según los planes estratégicos del negocio. Y así podemos buscar los recursos que se necesitan para cumplir con estos objetivos que estamos planteando, ya sea de crecimiento, de innovación, de mantenimiento de la empresa. Una vez tengamos construidos los estados financieros, es muy importante tener un tercero revisándolos. ¿Por qué? Porque con esto garantizamos no solo que sean certeros, sino que también estén lo más completos posibles, para que estos reflejen de la mejor manera a la empresa. Y también que los sistemas que estemos utilizando para construirlos estén correctos en términos contables y legales. Una auditoría financiera nos da como resultado una opinión independiente sobre los estados financieros. Por ello, un experto que no esté conectado con nuestra empresa va a tener un informe más objetivo. Además, nos puede dar sugerencias que nos ayuden a cumplir con las metas financieras de nuestra empresa. Es de gran utilidad para la pequeña y mediana empresa, ya que avala la fiabilidad de nuestros estados financieros. Supone un gran apoyo para la gestión de la empresa poder contar con un auditor que nos emita su juicio de valor con el fin de incrementar la veracidad y la confiabilidad de nuestras cuentas, así como también mejorar nuestro control interno. Internamente, en la empresa tenemos herramientas que nos ayudan a controlar los estados financieros. Excel, por ejemplo, es una herramienta muy útil para elaborarlos, ya que se pueden crear hojas de datos con cálculos flexibles para importar información financiera periódicamente. A partir de estos estados financieros, como podemos ver acá, se pueden construir infinidad de gráficos, tablas dinámicas para ordenar la información relevante, que nos ayuden a analizar las actividades clave, que podamos ver la evolución de las cuentas en el tiempo, entre muchas otras aplicaciones. La gran ventaja de Excel es que es ampliamente utilizado por casi todas las personas y es fácil compartir estos archivos. Pero también existen otras herramientas en el mercado, muchos softwares y ERPs que pueden planificar los recursos empresariales para utilizarlos en las diferentes operaciones en la empresa. Por ejemplo, uno de ellos es QuickBooks, que es un paquete de software de contabilidad desarrollado y comercializado por Intuit. Los productos de QuickBooks están orientados principalmente a la pequeña y mediana empresa. Tiene una interfaz muy fácil de usar y ofrecen aplicaciones de contabilidad locales, así como también accesos remotos en la nube que aceptan ya sea pagos comerciales,
gestionan y pagan facturas, hacen funciones de nómina, y pues con la nueva normalidad que estamos ahora en la pandemia, que no sabemos cuándo vamos a regresar a la normalidad anterior, se vuelve muy importante tener accesos remotos de todas las funciones de la empresa. La otra ventaja de tener este sistema también es que se pueden integrar opciones de Google como Google Maps y Marketing y así tener más integrado todas las operaciones de la empresa. Los reportes son personalizables y podemos tener la información desde diferentes dispositivos móviles como celulares o tabletas en tiempo real. Listo. Muchas gracias por esta información. Pues vemos que es importante para poder hacer una planificación de nuestro negocio. Es importante también llevar un control y pues estas herramientas que acabamos de ver nos permitirán darle seguimiento a la ejecución de nuestro negocio y así poder planificar una operación más sana. Pero también es importante que tengamos un control sobre los puntos de riesgo de nuestro negocio. Entender los riesgos que existen externos e internos y que pueden afectar a nuestra organización. Para explicarnos un poco más sobre este tema, está Mariela hoy con nosotros, que también nos enseñará a hacer una autoevaluación de nuestro negocio. ¿Qué tal? Disculpen. Bueno, para seguir la conversación que habíamos estado hablando de los diferentes estados financieros, es muy importante no solamente tener todos estos estados financieros al día y que sirvan como una herramienta, sino hacer un análisis y de acuerdo a algunos indicadores financieros claves que tenemos que tener en la mira recurrentemente, nos deben ayudar para también como calificarnos nosotros en ver qué tan bien o qué tal estamos de acuerdo a las estándares que vemos no solamente en nuestro sector, pero en comparación del nivel de nuestra empresa y en general, ¿no? Entonces, aquí les compartimos algunos indicadores de desempeño claves que deberían estar considerando dentro de su empresa. Tenemos 3 diferentes categorías que vamos a ver, la calidad de activos, productividad y rentabilidad. Y al final les voy a contar un poquito más sobre una autocalificación que pueden hacer dentro de su empresa. Ok, entonces para platicarles un poco más de cómo pueden medir la calidad de activos y por qué esto es importante, ¿no? La calidad de activos, al final, como les explicaba Lorena también en el estado financiero y ella también tocó en alguno de estos puntos importantes, nos ayuda a ver también los niveles de provisiones que tenemos para situaciones de insolvencia, como ahora que estamos teniendo unos momentos difíciles con la crisis, ¿no? Entonces, esto nos permite medir el nivel, por ejemplo, algunos de los niveles de los activos que tenemos. Por ejemplo, alguno de los indicadores claves que debemos tener en cuenta es la rotación de inventario, ¿no? Esto es una fórmula que se calcula con el costo de las mercancías vendidas sobre el inventario promedio. Nosotros tenemos que tener no solamente este número calculado, pero también tenemos que tener en cuenta cuál es la base que no nos debemos de pasar para no estar como en una categoría no muy eficiente, ¿no? Otro indicador clave es el inventario en existencia. ¿Cuánto tiempo? Esto nos ayuda a medir el número de días que el inventario está disponible a la venta, ¿no? Hay algunos negocios que por naturaleza tienen que tener ciertos niveles de inventario en mano, pero también eso es un costo que está asumiendo la empresa, entonces también tenemos que definir cuál es el límite, ¿no? de días que podemos tener este inventario en mano en nuestros almacenes. Otro también indicador es la rotación de cartera.
es decir, el número de veces que las cuentas por cobrar giran en promedio durante un periodo de tiempo. Y esto se mide tomando las ventas a crédito por las cuentas, dividido por las cuentas por cobrar en promedio, ¿no? Entonces, eso también nos da de nuevo una visibilidad de cómo estamos gestionando no solamente nuestras cuentas por cobrar, pero qué porcentaje de las ventas en general que tenemos las estamos dando a crédito, y nos ayuda a establecer también un límite en qué porcentaje también nosotros debemos tener en perspectiva de que no queremos pasarnos de tener un nivel muy alto en ventas que no estamos cobrando, ¿no? Para pasar al siguiente grupo de indicadores, los indicadores de productividad y eficiencia. Estos indicadores, ¿por qué son importantes? Son herramientas que, si aplicamos frecuentemente, nos va a ayudar a ver que también estamos gestionando nuestros negocios. Y el fin de esto es evaluar el rendimiento y la eficiencia de los procesos de la empresa. O sea, básicamente nos sirven para medir la cantidad de recursos que estamos utilizando en la empresa para generar un producto o un servicio específico, ¿no? Y que también estamos usando estos recursos, como dice el mismo nombre, ¿no? Y en pocas palabras, ¿cuántos esfuerzos estamos poniendo para generar un producto X, B o dar un servicio? Algunos de estos indicadores que nos van a ayudar a medir la productividad y eficiencia de nuestra empresa son la rotación de activos, ventas sobre activos, costos por área, costos laborales. Y estos indicadores de productividad son herramientas aplicadas que tenemos que estar aplicando frecuentemente, es decir, no es solamente el ejercicio de calcularlo, pero sino analizar qué nos está diciendo, ¿no? Qué nos está diciendo de nuestro negocio, y qué es para ayudarnos a medir el nivel de esfuerzo y qué tan eficiente estamos usando, como les mencionaba, los recursos para producir nuestros productos finales, ¿no? Entonces, aquí lo que quiero resaltar también es de que a veces los indicadores nosotros lo vemos como algo que de repente nos requieren en algún momento en el crecimiento de nuestra empresa para presentárselos a terceros, pero no debemos verlo como solamente algo que tenemos que reportar, sino realmente nos está dando visibilidad y una oportunidad de analizarnos qué también estamos operando, ¿no? Entonces, para cubrir la última categoría, la siguiente slide, los indicadores de rentabilidad. Aquí los indicadores de rentabilidad son aquellos índices que nos van a servir para medir la efectividad de la administración de la empresa, para controlar los gastos y costos y en convertirlos en ventas y utilidades, ¿no? Estos indicadores combinan variables económico-financieras para brindar una medida de rentabilidad de una empresa. Si son correctamente utilizados, estos indicadores nos van a ayudar a calcular la rentabilidad efectiva de nuestras empresas. Los más comunes que vemos, que también los hemos mencionado antes, Lorena los mencionó brevemente cuando estaba revisando el estado de resultados, es el margen neto de utilidad, que me imagino que bastantes de ustedes estarán ya familiarizados con este indicador, el margen bruto de utilidad, el margen operacional, la rentabilidad sobre la inversión, la rentabilidad operacional sobre la inversión, la rentabilidad sobre el patrimonio, y como les mencionaba antes, estos indicadores no solamente nos deben de servir, no los debemos calcular recurrentemente, pero también tenemos que analizarlos, cómo se están evolucionando dentro de un periodo. Uno de los principales también es el crecimiento sostenible, ¿no? Es muy bien que la empresa, por ejemplo, haya crecido
de un mes a mes, por ejemplo, es un 20%, pero también sería interesante analizarlo, por ejemplo, cuánto creció durante este mismo periodo el año anterior, ¿no? Y qué tanto va evolucionando de periodo en periodo. Algunos de estos indicadores claves, como les mencioné, tenemos que ponerlos en perspectiva de acuerdo a nuestro sector. Sabemos que algunos meses, por los ciclos que tenemos dentro de algunos de los sectores donde operamos, no son diferentes, ¿no? Entonces no nos podemos comparar de repente con diferentes industrias. Entonces también es muy importante que establecemos como la línea de base que nosotros queremos tener para comparar nuestros resultados con algo que sea comparado con cómo se opera en el sector generalmente hablando, ¿no? Entonces, ya ahorita hemos cubierto las 3 categorías principales que les sugerimos que tengan siempre en perspectiva cuando están midiendo, cuando están definiendo los indicadores de su empresa, y que esto no solamente sea en temporadas de crisis, sino que sean indicadores que siempre tengan, que siempre estén evaluando como empresa, y aún más durante estos tiempos difíciles, para ver cuándo es como lo más bajo que pueden de repente llegar para tomar algunas decisiones difíciles, ¿no? O hacer algunos ajustes dentro de su empresa. El siguiente slide, por favor. Entonces aquí les quería comentar un poco sobre la autocalificación de su empresa, ¿no? Y el sistema de calificación que deberían tener como un proceso recurrente. Nosotros dentro de Tuluni ofrecemos un servicio también donde les ayudamos a hacer este análisis y en mucho más detalle. Ahorita les hemos tocado como que tocado en algunos de los principales indicadores que nosotros analizamos. Como ven aquí, no sé si podrán ver en tanto detalle como todos los diferentes indicadores, pero los hemos calificado en 5 categorías aquí, y esto es un estándar, una herramienta que se usa en el sector financiero justamente para analizar el riesgo de las empresas. Entonces, nosotros les recomendamos que ustedes hagan esta autoevaluación recurrentemente, por ejemplo, cada 3 meses como mínimo. Y esto también, estos indicadores que ustedes van a tocar dentro de este tipo de autoevaluación son algunos de los que yo ya los he mencionado ahorita, que les he mencionado los principales, por decirlo así, pero hay muchos más indicadores durante estas 5 categorías que se pueden profundizar aún más, y no solamente se definen como el cálculo y lo que se tiene que estar calculando cada periodo, pero también se define cuál es el estándar con lo que ustedes se van a medir, ¿no? Es decir, cuál es la nota mínima, con el estándar por el que deberían estar comparándose, ¿no? Y estas 5 categorías les ayuda a medirlos o calificarse en algunos de los, en estos 5 como grupos. El primero es de capital. El segundo es de la calidad de sus activos, que como ya mencioné antes, les dije algunos de estos indicadores que usamos. El tercero es de gestión de empresa, de management, y estos iniciales de CAMEL son por sus iniciales en inglés de capital, asset quality management, earnings, liquidity y social impact. Entonces se lo estoy diciendo ahorita en español, lo que significan primera capital, calidad de activos, la gestión de la empresa, las ganancias y la liquidez. Entonces, nosotros les podemos dar muchas más guías si les interesa poder establecer este tipo de autocalificación para su empresa, que puedan hacer cada trimestre
pueden comenzarlo a hacer ustedes mismos con los indicadores que ya les he compartido antes, o si les interesa hacer un análisis mucho más profundo, nosotros también les podemos ayudar a hacer este tipo de ejercicio, ¿no? Y bueno, aquí la recomendación es que dentro de lo que puedan hacer independientemente o con nosotros, es un proceso que debe ser parte de su análisis financiero en todo momento, para ayudarles a mantener el riesgo de la empresa claramente a todo momento. Muchas gracias. Gracias a ti por la información que nos compartes. Pues ahora tenemos ya un poco más de información. Sabemos que además de llevar un control de la ejecución de nuestra empresa con las herramientas como el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo, pues también debemos conocer y entender nuestros riesgos y ver cómo estamos en comparación con la industria, ¿verdad? Con nuestro sector. Pero además de todos estos elementos internos y de todos estos elementos financieros y operativos, tenemos que prestarle atención también al tema legal. Tenemos que aprender a movernos dentro de este mundo legal que para todos nosotros o para muchos de nosotros en algún momento puede ser muy retador. Y entonces está con nosotros hoy Adrián, que nos hablará sobre los puntos básicos que debemos aprender para movernos mejor en este mundo. Gracias, Mónica. Buenas tardes a todos. Me encanta tenerlos aquí aprendiendo un poquito más sobre estas herramientas. El propósito realmente es entender desde el área jurídica cómo podemos brindarles apoyo en tema empresarial, comercial y civil. Vamos a tocar un poco del tema sobre el régimen de insolvencias para reorganizaciones empresariales y finalmente estaremos hablando un poquito sobre los acuerdos conciliatorios para el tema de las obligaciones que lastimosamente pues a raíz del COVID-19 se han venido viendo pues muy difíciles de cumplir. Bueno, entonces en el siguiente slide vamos a agotar unos temas muy puntuales que tienen que ver con la fuerza mayor en temas de contratos, créditos, arriendos y finalmente lo que les decía en procesos de reorganización empresarial y finalmente insolvencia. En el tema de fuerza mayor, COVID-19 ha sido un tema bastante recurrente, ¿ya? Es importante que todos entendamos que la fuerza mayor propiamente dicha y especialmente para los contratos y obligaciones en primera instancia, debo aclarar que es un eximente de responsabilidad, ¿sí? Básicamente. No puede ser tomada para invocar el no pago de las obligaciones. Me explico. Esto lo que quiere decir es que si bien las obligaciones hay que cumplirlas, podrá invocarse la fuerza mayor para justificar las razones por las cuales no pudimos cumplirlas a tiempo. ¿Con qué motivo? Básicamente, pues teniendo en cuenta el impacto que ha tenido la situación de la emergencia sanitaria, el COVID-19 se ha vuelto pues un tema bastante invocado por todas las personas que han tenido dificultades, personas naturales y jurídicas, por el tema de los incumplimientos de las obligaciones. Entonces, la idea es que podamos entrar a demostrar que efectivamente tuvimos dificultad a razón de esta situación. No es para no pagar, es para que nosotros tengamos acuerdos de pago, para que podamos explicar nuestra situación, por qué razón nosotros no pudimos llegar a tiempo con nuestro producto, porque no pudimos cumplir con nuestras obligaciones, llámese crediticias a nivel financiero, bancario o con las personas naturales. En Colombia, básicamente, la fuerza mayor está reglamentada por la Ley 95 de 1890 y está incorporada en nuestro código mediante el artículo 64.
lo define muy claramente. El artículo simplemente dice que la fuerza mayor es el imprevisto que no es posible resistir. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir, en otras palabras, es que se debe acreditar la ausencia de culpa de quien demuestra haber sido afectado por este hecho. Entonces, un hecho imprevisible, ¿qué es? Es aquel que razonablemente no se puede prever, lo que se debe evaluar en el contexto de cada actividad que se desarrolla para poderlo invocar. Es muy importante tener en cuenta siempre y no perder de vista que la fuerza mayor no es para no pagar las deudas, que es lo que jurídicamente uno escucha siempre a la gente que lo consulta, es no puedo pagar, no es que no podamos pagar, es que no podemos pagar ahora, ¿ya? Tenemos que pagar, sí, pero vamos a pagar en unas condiciones diferentes a las iniciales. Ya veremos más adelante cómo podemos llegar a una negociación con nuestros acreedores, a una negociación contractual que nos facilite a nosotros el cumplimiento de estas obligaciones. Ahora bien, en el tema de los contratos, puede generarse que nosotros podamos solicitar un acuerdo para cumplir con nuestro contrato o bien para terminar, ¿ya? ¿Cómo hacemos esto? Simplemente debemos acudir sí o sí a nuestra parte contractual o acudir a nuestros acreedores y simplemente formular un acuerdo de pago. En el tema de las obligaciones, opera exactamente la misma situación. En los créditos, Colombia ahorita, el gobierno nacional ha desarrollado muchísimas decretos, ha emitido muchísimos decretos para colaborarles a todas las personas que se encuentran en un estado de dificultad en el pago de sus obligaciones. Entonces podemos acudir a este tipo de decretos, a este tipo de alivios financieros para poder llegar a acuerdos directos con las entidades bancarias o acudir directamente con nuestros acreedores para llegar a acuerdos de pagos que nos faciliten a nosotros un poco más la reactivación de nuestro flujo de caja. Como nos dimos cuenta en todas las exposiciones anteriores, nuestros compañeros nos dieron una serie de herramientas que nosotros podemos utilizar, bien sea internas de nuestra empresa. Son muy importantes que se tengan en cuenta al momento de poder generar un informe de flujos de caja para tener claro si podemos cumplir con nuestros nuevos acuerdos. Eso es muy importante. La idea no es poder hacer acuerdos sin tener claro el cumplimiento de esas nuevas condiciones. En los contratos de arriendo, pues aquí en Colombia, el gobierno nacional ha dispuesto algunas reglamentaciones para que nosotros podamos acudir a unos beneficios, pero también han sido interpretados mal. Muchas personas han pensado que los arriendos simplemente son para no pagar mientras que exista la emergencia económica, situación que no es cierta. Es necesario, sí o sí, llegar a acuerdos. Es necesario que nosotros tengamos un cumplimiento y un acuerdo. Puede ser que nuestro acreedor nos haga una condonación de intereses, puede ser que lleguemos a un acuerdo de un 50% de nuestras cánones de arrendamiento. Pueden suceder muchísimas cosas, pero deben quedar incorporados en un acuerdo. Los acuerdos los podemos hacer de manera privada o los podemos hacer a través de acuerdos conciliatorios.
Nosotros, como ASECOL, que somos ahorita aliados estratégicos de Tulum International, hemos dispuesto para todos nuestros clientes y las personas que quieran consultarnos desde Tulum International o desde ASECOL, donde van a poder acceder a una serie de información que les puede mostrar a ustedes cuál es el camino más indicado para que ustedes puedan llegar a este tipo de acuerdos y que esos acuerdos realmente sean acuerdos que se ajusten en derecho a las partes y que sean de obligatorio cumplimiento. Bueno, si es necesario, si considera las personas que deben llegar a acuerdos a través de centros de conciliación, yo lo recomiendo muchísimo. En los acuerdos conciliatorios, ante los centros de conciliación, hay una persona, un conciliador delegado, que se encarga de plantear fórmulas de arreglo entre las partes, facilitar que haya efectivamente un acuerdo, y de haber acuerdo, ellos se elevan a un documento que se llama acta de conciliación. Esas actas de conciliación se vuelven un documento legal que tienen la misma fuerza de un título, prestan mérito ejecutivo y hacen tránsito a cosa juzgada. Lo que quiere decir es que si el acuerdo no se llegase a cumplir, esa acta de conciliación son las que se pueden utilizar directamente ante un proceso ya ejecutivo, ante el juez que le compete. Pero no necesitan ningún otro documento, sino con el acta de conciliación ya pueden acudir a la jurisdicción que corresponda. Adicionalmente, hablando en el tema en el tema puntualmente empresarial, ahorita no es un secreto que todas las empresas están pasando por una situación bien difícil. Muchas han tenido que despedir muchísima gente, otras en sus nóminas han tenido que crear por fuerza mayor despidos masivos o han sacado muchísima de su gente a licencias no remuneradas, no han podido cumplir con sus proveedores. En fin, se han generado una cantidad de complicaciones a nivel empresarial. Una de las opciones que en Colombia está establecida y creo que pues, es una herramienta casi que a nivel mundial, es el régimen de insolvencia y de reorganización empresarial. En Colombia la tenemos establecida y reglamentada por la Ley 1116 de 2006. ¿En qué consiste el tema del régimen de insolvencia? El régimen de insolvencia no es más que una reestructuración, es una segunda oportunidad para las empresas, es un nuevo respiro para todas las empresas que están en situación de insolvencia. Bueno, ¿qué le permite? Permite normalizar las relaciones comerciales y crediticias de las organizaciones mediante una reestructuración operacional, administrativa, de activos o de pasivos. Presenta varios alivios, dos muy puntuales y son los más amplios y los más importantes de nuestra norma, que es un alivio económico y un alivio jurídico para las empresas. En el proceso de reorganización empresarial hay dos momentos muy importantes. La vida de la empresa queda dividida en dos partes, que la separa el auto que decreta el inicio del proceso de la reorganización empresarial. Puede estar liderado, sí o no, por un promotor. El juez natural del proceso de reorganización en Colombia es la Superintendencia de Sociedades. Entonces, al presentarse la empresa a la Superintendencia de Sociedades con su solicitud de proceso de reorganización, puede nombrarse un promotor o el mismo representante legal puede hacer las veces de promotor para que lidere este proceso. ¿Ya? ¿Qué sucede en el momento de
del inicio de la reorganización. Suceden dos cosas importantes. En el tema económico y financiero, todas las obligaciones con sus acreedores hacen un alto y quedan congeladas de alguna manera, por así decirlo, en sus condiciones inicialmente pactadas, ¿ya? A partir del inicio del proceso de reorganización, se entrará a hacer una convocatoria de todos los acreedores de la empresa para que ellos concurran al proceso y puedan presentar sus acreencias demostrables, ¿no? Demostrables documentalmente y que puedan ser exigibles legalmente para que puedan entrar al proceso de renegociación. ¿Qué se va a renegociar en el proceso de reorganización? Valga la redundancia. Se renegocian las condiciones iniciales de cada una de esas obligaciones. Vamos a volver prácticamente las obligaciones que teníamos a corto plazo, las vamos a volver a largo plazo, vamos a diferirlas, vamos a cambiar de repente condiciones de intereses, vamos a cambiar condiciones de entrega, no va a cambiar para nada la calidad si se trata de productos, pero de repente sí podemos organizar las cantidades de productos que vamos a entregar. Si son temas de acreencias monetarias, entonces vamos a plantear las razones de por qué podemos pagar de la manera que estamos planteando, siempre basados en los flujos de caja y en la vida que ya el promotor del proceso de reorganización ha conocido previamente, con todas las herramientas que los panelistas anteriores les presentaron a ustedes. De allí, de todas las herramientas que hemos venido viendo nosotros a lo largo de esta exposición, debe salir finalmente la propuesta con la que nosotros nos vamos a presentar al proceso de reorganización. Una vez se presenten todos los acreedores, entonces entrará el tema ya de la reorganización con la convocatoria de todos a una votación donde se contarán los votos de los acreedores y de los socios de la empresa. Queda aprobado el proceso el acuerdo, queda aprobado con el 50% de los votos más uno, ¿ya? Que tengan que ver esto respecto al valor del 100% de las acreencias. Me explico. Si 100 pesos debo yo, ¿ya? Entonces, los votos que me aprueben el acuerdo, pues será aprobado con el 50 más 1, ¿ya? Y será de obligatorio cumplimiento para todos, incluidos los que no hayan estado de acuerdo inicialmente con el acuerdo propuesto. Obviamente las condiciones tienen que ser legales, no pueden ser condiciones abusivas y se deben soportar sí o sí con un flujo de caja. Todos los acreedores van a tener acceso a las presentaciones que va a hacer el promotor, a todas las herramientas que va a presentar. Pueden ser objetadas sin ningún problema. Se puede solicitar más información para que los acreedores tengan la seguridad de que sus nuevas condiciones van a ser cumplidas y que no va a quedar en una mera expectativa. ¿Qué no incluye básicamente el proceso de reorganización en estos acuerdos? No incluyen retenciones en temas de impuestos. En Colombia, básicamente, no incluye nada que tenga que ver con rete fuente, con rete IVA, con rete ICA, ni las retenciones por conceptos de seguridad social. Esas obligaciones siempre tienen que cumplirse. Bueno, en el tema de alivios jurídicos, desde el proceso de reorganización hay dos cosas muy importantes. Hay empresas que hasta el momento en que se presentaron al proceso de reorganización ya han venido siendo objeto de
procesos ejecutivos para el cobro de acreencias, porque han tenido moras, porque en este momento, antes de que llegara el COVID-19, de pronto ya se encontraban en una situación económica muy difícil, tal vez. Entonces ya habían sido objetos de requerimientos judiciales. ¿Qué sucede con el proceso de reorganización? Desde el momento en que se inicia, todos los procesos judiciales quedan congelados, ellos no continúan. ¿Quién asume la competencia del proceso de reorganización? La Superintendencia de Sociedades. Entonces, el juez que venía conociendo de los procesos ejecutivos de nuestra empresa pierde competencia e inicia la competencia a la Superintendencia de Sociedades. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, entrará ya el juez del concurso de la Superintendencia de Sociedades a establecer qué va a suceder con esas nuevas obligaciones que quedaron hasta allí, quedaron congeladas, que entraron evidentemente dentro de la propuesta de renegociación de acreencias. Adicionalmente a que los procesos que ya venían en curso quedan congelados, no se puede demandar a la empresa ejecutivamente, no se pueden admitir procesos en contra de la empresa nuevamente. ¿Cuándo se presentarían procesos nuevos para requerir el pago de obligaciones? Pues entonces serán todos los que se generen por el cumplimiento del acuerdo que haya sido generado en la reorganización, ¿ya? Si eso llegase a suceder, si efectivamente la empresa, una vez superada la situación de la reorganización y una vez aprobado el acuerdo con todos sus acreedores, no llegase a cumplir con alguno de los acuerdos y se viera ya incursa dentro de un proceso judicial, pues lastimosamente van a tener que admitir estos procesos. El juez de concurso tendrá que tomar medidas en el asunto y si definitivamente no hay manera de seguir cumpliendo con este acuerdo, evidentemente ya vendrá para la empresa un proceso de liquidación final, que es a lo que esperamos no lleguen nuestras empresas. Y por eso a través de estas herramientas que nosotros estamos proporcionándoles y a través de estos temas muy puntuales hemos querido poner en manos de ustedes de manera muy concreta y muy sucinta mucho conocimiento para que ustedes de alguna manera tengan una idea de cómo pueden salvar sus negocios, salvar sus empresas. Consulten, no les dé miedo consultar. Es necesario que estén asesorados, es necesario que tengan toda la información, ojalá de primera mano y de personas que conozcan sobre temas jurídicos y financieros, como lo estamos haciendo en esta exposición. Espero que con todo esto haya quedado satisfecho de alguna manera información para todos. Muchas gracias, les agradezco y ojalá podamos tener una nueva oportunidad para poder ampliar más los temas. Muchísimas gracias a todos, Mónica, muy amable. Gracias a ti por toda esta información que nos compartiste. Sobre el tema legal, pues sabemos que varía mucho de país en país, pero pues en resumen podemos extraer de aquí que a pesar de que podemos nosotros tomar la situación actual causada por el COVID-19 como una fuerza mayor, debemos entender que tenemos obligaciones y que no es el objetivo, ¿verdad?, dejar de pagar una deuda, sino utilizarlo como una justificación para llegar a una renegociación de nuestros planes de pago, de nuestras obligaciones, ¿verdad?, financieras o económicas con nuestros deudores específicamente. Creo que ha sido una información muy completa y bastante rica, ¿verdad? También es importante que de país en país podamos conocer algunas de las cosas que son particulares
de donde estamos, ¿verdad? En nuestro entorno. Ahora, pues pasamos a la sección de preguntas. Tenemos un par de preguntas de la audiencia. Entonces, está con nosotros ahora todo el equipo. La primera pregunta sería, ¿qué puedo hacer si mi negocio está a punto de cerrar? Tal vez en este caso nos podría apoyar Keila. Sí, claro, Mónica. Bueno, ¿qué podemos hacer si el negocio está a punto de cerrar? Bueno, como yo les comentaba anteriormente, lo importante es ver la liquidez. Si no tengo liquidez para seguir operando, tengo que ver de dónde puedo obtener esos fondos para continuar operando. Si tengo, bueno, en mi patrimonio algunos activos y puedo venderlos o puedo reducir algunos gastos, si pudiera liberar algunos activos para tener liquidez, tendría que reinventarme una nueva estrategia en mi flujo de caja, proyectando los ingresos, ¿verdad? Dependiendo de la situación que estamos viviendo como ahora y viendo el tema de gastos y costos y sobre todo lo de las deudas. Renegociar con los fondeadores es muy importante para reducir la carga de intereses, para ampliar el plazo de la deuda, por ejemplo, y obtener cuotas más bajas para de oxígeno a nuestro flujo de caja. Muchas gracias. Nuestra siguiente pregunta, ¿nos podría apoyar en este caso Lorena? La pregunta sería, ¿cómo puedo saber si un conjunto de estados financieros son saludables? Bueno, como sabemos, el objetivo de todas las empresas sería generar ganancias, ¿no? Entonces, una de las partes más importantes sería evaluar cuál es la rentabilidad de mi negocio. Partiendo de ahí, pues hay varias variables que van a afectar esto. Por ejemplo, la parte de la ROA, cuánto es el retorno sobre mi inversión, cuánto es el retorno sobre mis activos, cuál es mi margen de ganancia. Hay muchos ratios financieros que nos van a ayudar primeramente a ver si estamos haciendo las cosas que nos ayuden a generar ganancias y segundo también después que sean sostenibles en el tiempo. Ahora, en este caso podemos ver también la parte de la solvencia, sería algo muy importante para evaluar en ese sentido, para ver que nuestra liquidez pues nos vaya a poder apoyar para cumplir con todas las obligaciones que tenemos en nuestra empresa. Ok, muchas gracias. Si no hay más preguntas, en este momento tendríamos esas dos. Les agradecemos a todos por haber estado aquí con nosotros. Hoy pues tuvimos la oportunidad de ver un poco la situación actual, de entender que Latinoamérica actualmente es el foco de contagios del mundo y que la situación, pues a pesar de las medidas que se han tomado, no se espera que cambie pronto. O sea, al menos en un mediano plazo seguiremos así. Por lo que es importante que tengamos planes de negocios, que tengamos una estrategia corporativa que nos permita planificar cómo vamos a pagarle a nuestros proveedores, a nuestros colaboradores y cómo vamos a seguir generando ingresos. Para eso, pues, como vimos en el webinar, tenemos varias opciones digitales que nos permitirán seguir comunicándonos con nuestros clientes y seguir atendiéndoles. Y pues también tenemos herramientas financieras y herramientas digitales que nos van a permitir revisar y controlar cómo estamos ejecutando nuestro negocio, nuestras actividades y compararnos, ¿verdad? O entender cómo estamos en comparación con nuestra industria para saber si estamos en una posición de mucho riesgo, si tenemos algunos puntos que mejorar y cuáles son estos puntos. Para eso, pues, el equipo de Tuluni está aquí para apoyarlos. Tenemos
la disponibilidad de apoyarlos en sus negocios y las herramientas para hacerlo, ¿verdad? Aquí en la pantalla, pues hace un momento estaban el contacto de Tuluni y, perdón, creí que alguien estaba hablando. Y de ASECOL para que se comuniquen con nosotros. El webinar va a estar disponible en redes sociales para que lo puedan consultar o lo puedan volver a ver más adelante. Súper, muchas gracias. Entonces, gracias a todos por participar en el webinar y toda la gente que estaban viendo por medio de YouTube o Facebook Live. Cualquier cosa, ya estamos a sus órdenes. Y por ahora, adiós. Gracias y estamos en contacto. Gracias, adiós.